Buen día, profesora, buen día para todos. Mi nombre es Yasmin Andrea Villarromero, estudiante de Psicología del tercer semestre de la Universidad Iberoamericana de Colombia. Bueno, básicamente el día de hoy vamos a presentar la actividad número 5 sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. Nuestro grupo está conformado por la señorita Adriana Maribel Alfonso Cuitiva, Karen Juliet Villarreal Duarte, Lady Fernanda Valencia Martín y quien les habla, Yasmin Andrea Villarromero, el cual a través de unas preguntas orientadoras vamos a resolver la actividad. La primera pregunta orientadora es: ¿a qué se le denomina inconsciente cognitivo? Bueno, el término inconsciente cognitivo se refiere a los procesos mentales que operan fuera de la conciencia humana, pero que influyen en las percepciones, juicios, decisiones y comportamientos. Es decir, por ejemplo, en nuestras actividades diarias, el hablar, el leer o el conducir son manejadas como una gran parte de los procesos inconscientes que permiten que el cerebro maneje de manera eficiente sin sobrecargar nuestra capacidad inconsciente. Lo segundo es cómo nuestro cerebro procesa la información, mucho más de lo que podríamos manejar conscientemente. Y lo tercero es como las intuiciones y las corazonadas. A veces nosotros sentimos como esa corazonada, que son a menudo el resultado de procesos cognitivos inconscientes que integran experiencias pasadas. La segunda pregunta: ¿qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional es un trastorno neuropsicológico que generalmente resulta un daño cerebral, comúnmente en el hemisferio derecho. Este trastorno afecta la capacidad de una persona para procesar y atender estímulos de un lado del espacio. Es decir, los pacientes con negligencia atencional a menudo no se percatan de los objetos o eventos que suceden a uno de sus lados, como si esa parte del mundo no existiera. Es decir, algunos tipos son la negligencia espacial, que es por ejemplo cuando un paciente con el daño hemisferio derecho puede ignorar objetos, sonidos, incluso su propia parte del cuerpo, creo que es la que se encuentra en el lado izquierdo. La negligencia motora o intencional, la negligencia personal, que es la que involucra la falta de atención a la mitad del cuerpo del propio paciente. La negligencia representacional. Hay demasiados tipos de negligencia, sin embargo, es especialmente interesante y desafiante porque no se debe simplemente a un déficit sensorial, sino a un problema de atención y procesamiento de la información. El próximo es: ¿qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Es un proceso mediante el cual las personas adquieren habilidades, conocimientos o comportamientos sin tener plena conciencia de que esté aprendiendo o sin intención explícita de aprender. Ejemplos: cuando aprendemos a hablar algún idioma materno, cuando adquirimos habilidades motoras como por ejemplo manejar bicicleta o montar bicicleta, cuando reconocemos patrones en datos o eventos sin poder explicar cómo se llega a esos reconocimientos. Esta evidencia a favor en cuanto al tema de la formación de las categorías. Uno de los paradigmas clásicos de la investigación del aprendizaje implícito es el aprendizaje de categorías sin que los sujetos sean conscientes de las reglas que se definen. Los investigadores han demostrado que los participantes pueden clasificar correctamente los estímulos en categorías sin ser capaces de articular las reglas utilizadas para hacer las clasificaciones. En experimentos donde los participantes estén expuestos a secuencias de estímulos, en un condicionamiento clásico. Bueno, básicamente, en conclusión, el aprendizaje inconsciente tiene importantes implicaciones prácticas, especialmente en la educación, la rehabilitación y el diseño de sistemas de interacción de humano y computadora, donde el aprovechamiento de la capacidad del aprendizaje implícito puede mejorar la eficacia de los métodos de enseñanza y entrenamiento. Seguimos con la próxima pregunta: ¿qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Bueno, la memoria inconsciente se refiere al tipo de memoria que permite que las personas retengan la información y las habilidades sin la necesidad de una recuperación consciente.
Este tipo de memoria es automática y no requiere un refuerzo deliberado para recordar experiencias pasadas. Hay diferentes formas de una memoria implícita, que incluyen las habilidades y los hábitos, el acondicionamiento clásico de operante, el primit o facilitación. La evidencia que están como a favor de la memoria inconsciente son los estudios con pacientes amnésicos, es decir, los pacientes con un daño en el hipocampo o regiones relacionadas que sufren de amnesia anterrogada. A menudo son incapaces de formar nuevas memorias explícitas, pero pueden aprender nuevas habilidades motoras. Por ejemplo, pueden aprender a dibujar en un espejo o mejorar en tareas de habilidad motriz. Experimentos de priming. Los participantes son más rápidos y precisos al procesar estímulos que han sido previamente presentados. Por ejemplo, si se les muestra la palabra flor y más tarde se les pide completar una palabra que comience con FLO, es probable que completen con flor más rápidamente que sin la exposición inicial. Bueno, la memoria inconsciente desempeña un papel crucial en los aspectos de la vida diaria y permite que las personas realicen actividades complejas de manera eficiente y son sin sobrecargar la conciencia. Además, el estudio de la memoria implícita es fundamental para entender cómo el cerebro aprende y retiene información automáticamente, lo que tiene implicaciones importantes tanto para la educación como para el tratamiento de trastornos de la memoria. La siguiente pregunta. Debemos describir dos posibles disociaciones que estén presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afecten a la percepción o a la atención. En este caso vamos a dar dos ejemplos. Vamos a iniciar con la atención. Hay una atención que se llama atención selectiva, que es la capacidad de enfocarse en un estímulo específico mientras se ignoran los estímulos distractores. Esta función puede estar seriamente afectada con pacientes con lesiones en áreas específicas del lóbulo parietal. Por ejemplo, un paciente con síndrome de negligencia espacial puede fallar en atender a objetos o estímulos que presenten actividades en un lado izquierdo de su espacio perceptivo, aunque la capacidad de percibir estímulos en ese campo visual está intacta. El de la percepción, una disociación es la propognasia, es la incapacidad para reconocer caras familiares a pesar de que los pacientes pueden tener una percepción visual normal para otros objetos y pueden incluso describir características físicas de los rostros, no pueden reconocer a quién pertenecen esas caras. Esta condición frecuentemente surge del daño del giro fusiforme, también ubicado en el lóbulo occipitotemporal. La existencia de pacientes que pueden reconocer estos objetos, pero no caras, indica una disociación en las rutas y procesos neuronales involucrados en el reconocimiento de objetos generales y rostros específicos, lo cual se sugiere una especialización funcional dentro del sistema visual. Bueno, básicamente estas disociaciones no solo ayudan a comprender y a mejorar la estructura funcional del cerebro, sino también a diseñar intervenciones más específicas para tratar a pacientes con estos síndromes particulares. Estas son algunas de las referencias, algunas no todas las referencias que utilizamos frente a la actividad. Espero, profesora, que sea de su agrado. Aprendimos muchísimo en la actividad, muchísimas gracias. Quedamos atentas a cualquier sugerencia,